Shabbat Shalom, amados. Estamos agradecidos al Padre por una oportunidad más de cerrar este día santo. Estamos agradecidos, estamos gozosos. Tenemos la visita de algunos hermanos que su congregación tiene un nombre. Efraín regresa. Israel. Efraín regresa. Qué nombre tan maravilloso, hermanos. Y nos gozamos porque vemos que está despertando las ovejas de Israel en diferentes partes del mundo y también en nuestra ciudad. Bendito sea nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo. Vamos a dar gracias al Padre, vamos a orar a Él. Padre amado, gracias por este tiempo que nos reunimos en este lugar que tú has designado, nos has otorgado por tu gracia, tu favor, tu misericordia. Señor eterno, que podamos tener discernimiento para escuchar tu palabra, que nuestro corazón sea abierto para tus dichos, tus preceptos, tus estatutos, para guardarlos con amor. Amado Padre, por cada persona que ha dispuesto su tiempo hoy para venir a la sinagoga, también, Padre amado, por aquellos que están conectados en las redes sociales, en Facebook, Señor, en diferentes partes del mundo, que tu gracia, tu favor les alcance, Padre amado. En Yeshua, nuestro Mesías, oramos, te damos gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros. Amén. Amados, tenía en mi corazón dos temas. Quería ampliar un poco el estudio del inicio de Shabbat de anoche, porque sentí como que quedó el número 22 o el número 400, ¿no? De la letra Tav. Pero he estado bastante inquieto con la palabra emuná. Y sé que ya hemos hecho un estudio anteriormente sobre esta palabra, pero nunca se agota. Lo maravilloso de la escritura es que, amados, una letra, no se diga una palabra, en hebreo tenemos para estudiar muchísimo. Y quería compartir porque encontré algo sumamente interesante, emotivo, que espero que nuestro Padre Eterno haga que esta sea una palabra de consolación, de edificación para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra emuná, ustedes saben que es lo que se traduce normalmente, comúnmente como fe. Pero ya nosotros sabemos, y siempre a veces repetimos las cosas porque muchas veces hay hermanos, hay personas que nuevas, ¿no? En las redes. Por eso también usamos las palabras antiguas, no solo el lenguaje restaurado para ciertos libros de la Biblia o nombres, porque las personas pues no comprenden. ¿Ok? Entonces, cuando decimos emuná, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, es fe. Pero esa palabra hace que las personas crean, que se inclinen al concepto griego de fe, que es creer. Simplemente, usted le pregunta a cualquier persona qué es fe, y la típica de Hebreos 11:1, ¿no? ¿Verdad? Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, entonces, sí, y es que eso es parte. Entonces, en el hebreo, que es el lenguaje del Eterno, que a través de ese idioma nos reveló su palabra, su voluntad, nunca una palabra es una sola cosa. Cuando usted busca los significados, a veces son 5, 6, 7, 8 cosas, y dice, wow, todo eso es fe. Y en el caso de emuná, por ejemplo, nos dice que es creer, firmeza, fe, fidelidad, seguridad. Miren todas las palabras que en español siempre se nos traduce la palabra como fe. Y de hecho vamos a leer un pasaje en el primer texto en la Biblia, en la Escritura, donde aparece la palabra emuná. ¿Asociada a qué personaje creen ustedes que podrá ser? A mí me sorprendió. Yo también dije, debe ser Abraham, ¿no? El padre de la fe. Y no, la primera vez que en la Escritura está la palabra así tal cual, emuná, se encuentra en el libro de Shemot, en Éxodo. Vamos al capítulo 17, verso 12. Abran la Escritura y vamos al segundo libro, Shemot, capítulo 17, versículo 12. Un texto conocido. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Ponemos los celulares en silencio, por favor. Ok, voy a repetir. Shemot 17:12.
Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo, normalmente ahí es que nos dice el texto, ¿qué dicen sus versiones? Ahí tuvo manos firmes, ¿no verdad? Sí, se traduce firmeza. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. ¿Cuándo nosotros nos debíamos imaginar que aquí la palabra era fe? O sea, asociada con fe. Porque aquí, esta es la primera vez que en la escritura aparece la palabra emuná. Aquí se nos dice que así tuvo emuná Moshe en sus brazos. ¿Fe en los brazos? Ok, vamos a ir analizando esto. Tengamos este pasaje para ir, como siempre me gusta ir conectando, ¿no verdad? Ir conectando algunas ideas. ¿Qué querrá decir esto de firmeza en los brazos de Moshe? Pero como no es un estudio expositivo, no vamos a desglosar este texto, sino que vamos a conectar varios pasajes. Vamos ahora, por favor, a Abraham, porque obviamente Abraham también está relacionado con esta palabra, pero la primera vez que se menciona referente a Abraham, se nos dice no tanto de su fe, sino de que creyó. Vamos a Bereshit, capítulo 15, verso 6. Bereshit 15, 6. Génesis. Bereshit 15, verso 6. Y creyó a Yud-Hei-Vah-Hei, ¿no? A Jehová, y le fue contado por justicia. Ok. Abraham le creyó a Elohim. Muy bien. Pero aquí, aunque esto está antes, no está la palabra exactamente emuná, sino que ahí está, es la palabra creyó, que eso en hebreo es ve-emin. Ve-emin. Y aquí viene lo importante de ver la raíz. Porque estas tres letras, a ver, esta es la Aleph, Mem y la Nun Sofit. Para hacer la Jaf debe empezar desde acá, ser más grande, ¿no? Pero ambas son largas cuando están en Sofit, o sea, la última. Muy bien. Estas, Aleph, Mem y Nun, son la raíz de varias palabras que son las que vamos a estudiar hoy que están relacionadas. La palabra que estamos estudiando, que es emuná, ¿no es cierto? Ok, ahí tenemos la palabra emuná. Tenemos la Aleph, la Mem, la Nun, que es más corta porque no es Sofit, no es intermedia. Perdón, la Vav, esta es la Nun, que es esta, la intermedia. Y tenemos la Hei, ok. Esta de aquí le hice muy largo, esta es la Vav. Entonces, si nosotros le ponemos las puntuaciones, ahí es donde vocalizamos, ¿no verdad? Ahí tenemos emuná, ok. Entonces, si ven, aquí está la raíz, está la Aleph, está la Mem y está la Nun. Entonces, en la raíz es donde está el principio, es donde está el significado profundo. Y esta raíz es la palabra, o sea, esto de aquí es la palabra Amán. ¿Por qué no es Amán? Cuidado confundir con el persa, enemigo de Esther y de Mardoqueo, ¿no? Esta es la palabra Amán, que se escribe así, que es la raíz. Y esta palabra Amán tiene los siguientes significados, ¿sí? Para que ustedes vayan tomando apuntes. Levantar, criar como padre. Ahí vamos a encontrar algo sumamente interesante. Firme, fiel, genuino. Entonces, una persona que es una persona Amán es una persona que yo puedo referirme a ella si es una persona que ha tomado un niño o una vida para criarlo, un niño, no para educarlo, para ser como un padre adoptivo, una madre adoptiva. También se usa para el tema de levantar, y eso está ahí, vemos un poco relacionado con Moshe cuando le levanta las manos, ¿no verdad? Y también firme, firmeza, fiel, genuino. Ok, esa es la raíz, la palabra Amán. Pero esta raíz no solamente es de la palabra emuná, sino que esta palabra es la raíz de muchas otras palabras. Por ejemplo, una palabra muy conocida en todo el mundo cristiano. Cuando alguien predica o da una afirmación y la gente está de acuerdo, ¿qué dice? Amén. Amén, ¿no verdad? Y amén es una palabra que se escribe idéntico, amados. Cuando conocemos el hebreo,
Vamos a saber el significado por el contexto. Si yo digo, me acabo de alar un vello, saben que no estoy diciendo que yo soy bello, ¿no verdad? Porque estoy hablando, aunque lo soy, no, sino porque estoy hablando del contexto, de que estoy diciendo, ay, esto me apretó, me jaló un vello, sabemos. Aunque las palabras suenen igual, más allá que se escriben diferente obviamente en español, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la palabra amán, es esa, pero si decimos amén, es la misma palabra. Y si decimos omen, es la misma palabra. Y en el caso de estudiantes de hebreo, la diferencia la van a hacer es lo que ya sabemos, las nikud, ¿no verdad? Que son los signos que nos ayudan a la vocalización. Entonces, si yo quiero decir amén, pongo aquí el patá, pongo un sere, y entonces ahí es amén. Pero si yo digo omen, está aquí, y entonces aquí tengo esta alef, hace de o, porque está el jolam, y aquí tenemos el sere, el otro el segol, ¿ok? Entonces, ¿qué son? Eso ya son otras cosas, la e corta, la e larga, pero en todo caso es para que vean que la misma palabra puede significar varias cosas, y dependiendo del contexto es que vamos a saber a qué se refiere. Pero lo importante es que nosotros veamos la relación, porque cuando decimos amén, cuando estamos en desacuerdo o cuando afirmamos estar de acuerdo con algo. ¿Okay? Y entonces, si estamos hablando de que esta es una raíz que tiene que ver con confianza, con seguridad, con afirmación, entonces ahí vemos la raíz, ¿sí? Ok. Esto va a ser tremendo cuando pongamos abajo las letritas, el hebreo paleográfico, ¿no? El pictográfico, ¿ok? Vamos a ver, amados, una acepción del término que es la que me llamó la atención, sumamente algo nuevo, no conocía sobre esta palabra. Y vamos a ver la historia de Esther, o sea, está dentro del contexto de la historia de Esther. Esther capítulo 2, verso 7. Esther capítulo 2, verso 7. Aleluya, vamos. Busquen su Biblia, el libro de Esther, y vamos al capítulo 2, verso 7. Se nos dice lo siguiente: hablando de Mardoqueo, este había criado a Hadasa, que es Esther, hija de un tío suyo, porque ella no tenía padre ni madre, y la muchacha era de bella figura y hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. A ver, tenemos a Esther, hermano, conocida como Esther, pero que es Hadasa, su nombre hebreo. Ella queda huérfana, por algún motivo mueren su padre y su madre, y es Mardoqueo, un tío, quien la cría. Esa palabra que dice aquí, este había criado, es la palabra omen. ¿Qué? Omen, que vemos ahí, ¿sí? La palabra omen significa padre adoptivo. Y vamos pensando, padre adoptivo, fe, confianza, fidelidad, ¿cómo están relacionadas estas palabras? Si nosotros conocemos la historia de Esther, hay una frase que dice Mardoqueo que para mí resume mucho y es importante en el contexto de lo que ella cumplió. Para esta hora has llegado. Quizás este es tu hora, este es tu tiempo, ¿sí? Una niña huérfana, ¿qué destino tiene, amados? ¿Muy favorable o desfavorable? Pero en la vida de Esther, Dios el Eterno coloca a Mardoqueo. En el momento que Mardoqueo toma la decisión de prohijarla, de criarla, de tomarla como hija, está activando esta palabra con todo su poder en el mundo espiritual. Quiero que comprendamos esto. Esto muestra la fidelidad que él tenía hacia su hermano, hacia su tío, quien haya sido, porque ¿por qué razón él la toma como hija? ¿Por amor? ¿Por gratitud?
por misericordia, compasión. Es una niña que está huérfana, ¿sí? Pero la razón que sea, cuando este hombre decide activar el Omen en Esther, a los años ese Omen da fruto y ella cumple el glorioso propósito de salvar a todo el pueblo judío, hermanos. Porque un hombre activó el Omen, porque un hombre decidió adoptar a esa niña, una niña que tenía un propósito eterno, maravilloso. Eso es lo tremendo de esta palabra. Vamos cachándola. Ok. Amén. Me pongo en sintonía. Lo mismo. Ok. Vamos a el caso de una mujer. Cuando una mujer es la que cría, la que adopta. Y este caso es más interesante de analizarlo, porque si es un huérfano o una huérfana, entendemos que necesita la adopción. Pero vamos a ver el caso, a ver si le atinan. El caso de un niño que no es huérfano. Tiene su papá y su mamá, sus buenos papá y mamá. Pero resulta que otra persona decide adoptar a este niño. Porque en esa adopción también se va a cumplir un propósito maravilloso. Y vamos a poder ver otra sección de este término maravilloso de Omen. No. Porque Samuel, la madre lo decide. Aquí la activación está en Ana, que lo da. No hay ninguna virtud en Elí, que simplemente lo tuvo ahí en el templo, ¿no? Acá la virtud está, o el propósito está en la persona que adopta. Él es un niño, quien adopta es una mujer. Es una abuela. En el Tanakh. En la historia de Ruth, pero no es Ruth. Noemí. Así es. Vamos entonces al libro de Ruth, por favor. Me encantan las adivinanzas. Ok, vamos al libro de Ruth, capítulo 4. Me gusta hacerlo pensar, amado. No es todo masticadito. Vamos. Ruth, capítulo 4. Retrocedamos hasta el libro de Ruth. Es hermoso esto, amado. Capítulo 4. Y vamos al verso 16. Ruth 4:16. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho. Una señora, a ver, ese niño, ¿qué hubiera preferido? ¿El pecho de su madre joven Ruth o el pecho de su abuelita Noemí? ¿Ok? Lo puso en su pecho y fue su nodriza, dice la versión aquí textual. En la Reina Valera dice y fue su aya. Creo que hay una versión que dice lo prohijó. Son sinónimos. La idea es que ella la adoptó. Y miren qué tremendo, porque esto lo hemos leído en algún momento, ¿no? En otras historias, pero nunca habíamos caído en cuenta, porque nos enfocábamos en otra parte de la historia, de que aquí una abuela está adoptando. A ver, pensemos. Ruth y Boaz. ¿Por qué razón permitir que una abuela adopte a su hijo? Oye, es mi hijo, es nuestro hijo. ¿Por qué vamos a dárselo a que sea como madre adoptiva la abuela? Pensemos, ¿qué propósito puede haber aquí en los planes del Eterno? Sí, el linaje de Yeshua está de por medio intrínseco, pero eso no iba a cambiar porque el linaje es por vos. Y aquí estamos hablando de la adopción de Noemí. Entonces, hay algo que no hubiera sucedido a no ser que ella adoptara a este niño. Y la clave está en el contexto. Lean los versículos siguientes. ¿Qué dice? Y las mujeres vecinas, verso 17, le dieron un nombre. Mire quiénes le ponen el nombre al niño. ¿Por qué? Recuerda que en hebreo los nombres están ligados al propósito. Ellas entienden la situación. ¿Cuál era la situación de Noemí? Noemí era una mujer que tenía un futuro maravilloso. Una mujer que ¿qué pasó con el marido de Noemí? Murió. Sus dos hijos varones murieron. Entendamos que la cultura hebrea se da especial atención en la Torá y en los propósitos del Padre hacia su pueblo, de cuidar a las viudas, de cuidar a los huérfanos. En el caso que vimos de Esther,
fue el cuidado. El Omen se activó hacia un huérfano, una huérfana, que era Esther, ¿correcto? Acá no tenemos un huérfano, acá tenemos una viuda, una mujer que no tiene, que la única que tiene, que es como su hija, porque ella, la mujer, le dicen: esta hija, esta mujer que tienes, Ruth, como nuera, te es mejor que 7 hijos. Pero igual esa mujer se le está casando, por lo tanto ella se va a quedar sola. ¿Y quién va a cuidar su vejez? Nadie, porque no tiene hijos, no tiene marido, no tiene nietos, no tiene nadie. Por más que aquí esté su familia, no es. Entendemos de que padre y madre dejar a su padre, ya usted sabe, ¿no? Ok, entonces, miren lo que dicen las mujeres. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: a Noemí le ha nacido un hijo. A Noemí, no, a Ruth. A Ruth le nació el hijo, pero como ella lo está adoptando, a Noemí le ha nacido un hijo y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ese niño nada más y nada menos será el abuelo del rey David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró, ok, y aquí nos muestran que de aquí pues sale David, ¿no? Amados, aquí la palabra es parecida, pero en caso cuando es una mujer la que cría es Omenet, ¿sí? Entonces, transliterando, Omen, cuando es un hombre el que adopta, el que hace de padre de un niño, una niña, y Omenet, en el caso Mardoqueo es un Omen, mientras que Noemí es una Omenet. Pero aquí está la raíz. Está la Aleph, está la Mem y está la Nun. Están las 3 letras. Porque aquí la raíz es la fidelidad. Nosotros mostramos nuestra fe porque mostramos nuestra fidelidad. Por eso es que una fe sin obras es una fe muerta. Porque de creer, creen aún los demonios y tiemblan. Pero nosotros, nuestra respuesta al Padre es de que mostramos fidelidad. Y la fidelidad es en obedecer sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Entonces, la base de todo esto es la palabra Amán. Recuerde que Amán es la palabra que significa, es la base, es la raíz, es la que significa criar, levantar, firmeza, fiel, genuino, etc. Y de ahí proviene la palabra amén, que es afirmar, asegurar, respaldar algo, y la palabra del que adopta, caso hombre, caso mujer. Pero vamos al hebreo paleográfico antiguo, como hicimos el ejercicio anoche con la palabra ot, ¿se acuerdan? Vimos la diferencia entre marca y señal, y decíamos que la palabra en hebreo para marca es tab, y la palabra para señal es ot. Y vimos lo maravilloso en los símbolos, ¿no verdad? Hoy también tenemos la cabeza de buey nuevamente, que es la Aleph, ¿no es cierto? Tenemos la Mem, que es el agua, y tenemos la Nun. La Nun es semilla, simiente, vida. Diga conmigo: semilla, simiente, vida. Y es el número 50. Y eso en algún punto de la pandemia, hace 2 años más, hicimos un estudio sobre el 50 y la Nun. En la Mem, que es el 40, está ligado a juicios, a dificultades, a pruebas, el mar, dificultades, pero también recuerden que es el fluir y el ir de un sitio a otro. En muchas palabras lo hemos estudiado. Y tenemos la cabeza de buey, que ya sabemos que la Aleph es Elohim, es Dios, que es la cabeza, el líder, la autoridad. Ármenme en el rompecabezas con los símbolos. Cuando vemos la raíz Amán en esas 3 letras, ¿qué se esconde ahí? ¿Qué mensaje? Sí. Es muy interesante que las palabras Omen y Omenet tengan que ver con criar, tengan que ver con hijo, porque es la Nun.
es simiente. Mire que la palabra padre, usted sabe cuál es, ¿no? Ok, en realidad cuando decimos Abba es como decir padre, pero la palabra padre es Ab. Entonces, cuando nosotros tenemos Ab, tenemos la Aleph y tenemos la Bet. Y cuando decimos eso, estamos diciendo es que la cabeza, el padre es la cabeza del hogar, de la casa, porque Bet es casa y Aleph es líder, cabeza. Entonces, el padre, ¿quién es el padre? Es la cabeza de la familia, la cabeza de la casa, el líder de la casa. Pero cuando decimos hijo, hijo es Ben. Y decimos que es la semilla, la simiente de la casa. Maravilloso. Entonces, en símbolos están las palabras, están los conceptos en el hebreo. Y es interesante porque estamos viendo, por eso me pareció crucial lo de Omen y Omenet, porque la semilla, o sea, Esther fue una semilla, Obed fue una semilla. Y si estas semillas, si estos niños que nacieron, estos hijos, en su contexto distinto, ¿no? Una huérfana, el otro que tenía un propósito de cuidar la vejez de una mujer, de esa viuda, como hijo, se cumple. ¿Por qué? Porque está ligado al principio de fidelidad, de confianza, de todo lo que tiene que ver con emuná, es parte de todo esto, hermanos. Me parece algo maravilloso, es increíble. Pero más allá también, la cabeza, el líder, Dios, y hay un texto donde dice que Yeshua es el Amén. Él es Amén. Amén. Él es Amén. ¿En qué medida es Amén? Nunca había entendido eso. ¿Por qué? Y Él es Amén. 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 Porque Él fluye, Él viene, Él es de la cabeza como hijo. Maravilloso. Bendito a Kadosh. Siempre digo, amados, que lo que descubrimos, lo que vemos un poco aquí es tan mínimo, ¿no? Tan pequeñito para todo lo que el Padre tiene en su palabra. Por eso cuando dice la Escritura, Yeshua decía que el reino de Elohim es como un tesoro escondido. Es un tesoro escondido. Cuando nosotros mostramos así cosas, ¿no? Y a veces una revelación, y yo me alegro y me gozo y digo, hermano, una revelación. Esa había una que otra persona y que, ay, la revelación. Si ya todo está escrito, las revelaciones, eso a veces hay personas y hay iglesias donde esa es una palabra casi prohibida, hermanos, porque es como que se le va a añadir algo, ¿no? Y les gusta estar en lo que conocieron siempre. Así conocimos a 1, 2, 3, aleluya, amén, ya entras, sales, así desde ese tiempo. Cuando alguien ve algo más, ya se sataniza y hay temores que pueden originar en otra doctrina, en un viento de falsa doctrina y etc. ¿Por qué? Y por eso que se les hace tan complicado a las personas reconocer que algo que ellos han creído por años puede estar equivocado. Pero ¿por qué razón temor a lo nuevo o a la revelación? Si eso es el Padre, Él está diciendo un tesoro escondido, o sea que es una perla. Yo siempre digo, ¿acaso usted se mete al mar, hace un puche y encuentra una perla? O sea, los buscadores de perlas tienen que irse profundo y saber bucear y tener equipo, y no todas las otras o las cochas o lo que sea tienen perlas, ¿no? O qué sé yo, no es fácil. Si no, imagínense, todo el mundo se hace rico, ¿no? Entonces, cuando Él dice que es una perla preciosa, cuando dice que es un tesoro escondido, es porque hay que sumergirse, hay que escudriñar, tiene que costarnos trabajo, amados. Amén. Entonces nos gozamos cuando encontramos esas coincidencias, esas cosas donde nos cuadran palabras, significados, donde se nos amplía el entendimiento de algo que el Eterno nos ha mostrado, nos ha revelado. No ahondo más en la palabra emuná porque sería pues algo que ya hemos estudiado. Nosotros sabemos que nuestra respuesta, y cuando habla Shaul, Pablo, de que el justo por la fe vivirá, él está tomando Nahum, creo, ¿no? Habacuc capítulo 2, verso 4. ¿Ok? Entonces,
Claro, cuando él dice que el justo por la fe vivirá, está citando el Tanaj, está citando a un profeta. Eso no es del Nuevo Testamento, eso está escrito desde antes. Entonces, si la fe es a través de Jesucristo, supuestamente es del Nuevo Testamento, ¿por qué no estaría en el Tanaj? Si la fe, la emuná, está basada, y entiéndame bien, porque nosotros sabemos que Yeshua el Mesías es el centro, porque es que todo apunta, siempre estamos viendo en todo que aparece el Hijo, ¿no? El Ataf aparecía en la marca, en la cruz, estaba ahí en la marca, el pacto, o sea, y él dijo, ¿no? Un pacto nuevo, todo, derramando su sangre en la cruz, ahí. Pero ¿dónde fue dicho? En la Torá, no fue dicho en el Brit Hadashah. Allá se nos es revelado, mostrado de otra manera, se renueva, pero no es algo nuevo, no es algo que aparece ahí. Igual acá, siempre vamos a llegar a Yeshua el Mesías. Cuando vemos la Dalet y David y el Mesías y el Mashiach, tenemos que llegar a Yeshua. Yo soy la Dalet, desde el 4, él dijo, yo soy la Dalet, soy la puerta. Por donde quiera vamos a llegar a él. Cuando vemos de Abraham, de Sara y las letras que veíamos anoche también, el nombre Isaac, pues tiene que aparecer ahí Yeshua el Mesías, el nacimiento de Isaac. Entonces, nuestra fe está centrada en él. Pero el mensaje, si analizamos aún los textos de evangelización de los apóstoles, de Pedro, Saúl, de Pablo, ellos no están predicando, no están diciendo Cristo murió, resucitó al tercer día, no están diciendo eso. Están partiendo de los profetas, están discerniendo los tiempos. En Hechos 15, ¿qué se habla? ¿Qué se está hablando? Se está citando Joel, se está citando, veíamos el otro día, ¿no es cierto?, la restauración del tabernáculo de David. Entonces, esos son profecías de Oseas, de Amós. Una explicación de lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. ¿Qué más prueba que eso? ¿Prueba de qué? En el Evangelio. Sí, pero ¿prueba de qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y eso quién lo dijo primero antes que Pablo? ¿Quién lo dijo antes de Pablo eso? Pero está aclarando el apóstol Pablo. Sí, pero ¿quién lo dijo? Él lo está citando. Sí, yo considero que algo que Dani dijo está equivocado. Yo no voy a repetirlo. Yo voy a decir otra cosa. Pero si Dani enseña algo y luego viene, pasa el tiempo y llego yo y cito lo que dijo Dani, estoy validando lo que él dijo. A menos que yo diga, Dani dijo, más yo digo otra cosa. Entonces estoy diciendo, ya no es como Dani dijo, ahora es como yo digo. Ya no es antiguo pacto, ahora es nuevo pacto. Pero el momento que yo valido, de hecho, sabemos nosotros que uno de los pasajes que más dan para eso, justo tenía una conversación con unas personas que me decían, el otro día, me decía, pero está, Jesús dijo, ¿no? Me dice, Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Más yo digo, y son varias veces. Y yo le digo, ¿tú sabes dónde está? Ni siquiera sabe. Yo le digo, está en Mateo 5. Ah, sí, Mateo 5. Le digo, ¿y tú sabes qué es lo que Yeshua dijo? Bueno, habló de que ya no, oíste que fue dicho que ya no el adulterio, entonces que ahora podemos adulterar. Ah, no, claro, entonces Yeshua no está diciendo, oíste que fue dicho, cometerás adulterio. Fuera que él está cambiando, diciendo, es Antiguo Testamento, es Viejo Pacto. Ahora yo digo, si él dijera, oíste que fue dicho, 2 más 2 son 4, más yo digo, 2 más 2 son 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, más yo digo, forniquen nomás cuando ustedes quieran. Pero Yeshua dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cuando miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado en tu corazón. ¿Está anulando el mandamiento del adulterio? No. Está dándole la interpretación profunda, está buscando el principio. Por eso es que él viene a dar la esencia de lo que ya está, no cambiarlo, no anularlo o a traer otra cosa. Y entonces la persona, yo sabía que me iba a decir eso, ¿no? Entonces le digo, y tú sabes que lo mismo es lo de no matar, y no, él me dice, sí, pero ojo por ojo, diente por diente, eso sí lo cambió. No tiene sentido que Yeshua esté validando el Tanaj, porque está validando la Torá. Está validando la Torá. ¿Oíste que fue dicho? Sí, eso sigue, pero yo les digo, es más grave de lo que pensaban.
No puede ser que luego el ojo por ojo, diente por diente lo cambie. Lastimosamente esa frase está ya acuñada, está aquí en la mente, de que ojo por ojo, diente por diente. Y yo le digo al chico, ¿qué es para ti eso? Me dice, venganza. Claro, porque así se nos enseñó, y así todo el mundo, y así está en el diccionario incluso, o sea, así todo el mundo entiende, ojo por ojo, diente por diente, es venganza. Yo pues te invito a leer Levítico capítulo 19, que ahí está. Y vas a ver que no es venganza, es justicia. Si te robó una vaquita, tienes que devolverle una vaquita. Si él te robó o le prestaste $10, tienes que devolverle $10 y más la quinta. Pero sí, o sea, no es que me robaste una oveja y entonces yo, ahora me devuelves una vaca. No así, porque es ojo por ojo, diente por diente. Significa justicia. La Torá, amados, si ustedes hacen estudios profundos, no de religiones, estudios sociales, estudios de cuestiones de la historia, usted va a ver que la Torá fue una revolución para su tiempo, porque lo que vino es, por ejemplo, algunos dicen, pero si es Dios, ¿cómo es que apoya? Porque la Torá está en la esclavitud. Pero lea pues, investigue cómo era la esclavitud en el tiempo de la Torá. Era una esclavitud injusta. O sea, los criados, los amos abusaban de los criados, no tenían derechos. La Torá viene y dice, ok, está en la cultura el que haya criados y amos, pero va a haber justicia, va a haber responsabilidad. El amo va a cuidar y va a ser como un hijo su criado. Entonces, eso era revolucionario, porque comparándolo con el Código Hammurabi, que de todas las religiones y de todas las civilizaciones, la Torá era una ley de justicia para el huérfano, para el criado, para la viuda, para todos. Amén. Era maravillosa y sigue siendo maravillosa. Entonces, no puede ser que eso cambie. Que hay algunas leyes de la Torá que no se pueden aplicar hoy, no se pueden aplicar porque nosotros vivimos regidos por culturas con leyes. Y leyes serán justas o injustas. Injustas, pero son leyes. Y nosotros tenemos que vivir bajo esas leyes, mientras que no sean leyes que vayan en contra de nuestro Dios, de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, cuando una ley en la Torá permanece en el tiempo, como por ejemplo no asesinarás, no matarás, no hay problema para la gente obedecer eso, porque está de acuerdo a la cultura. Entonces, hay un mandamiento que fue dado para preservar la vida: no matarás, no adulterarás, para preservar el matrimonio, la familia. Son leyes que, aunque estén muy venidas a menos y mucha gente las quebrante, todavía la sociedad o la cultura está de acuerdo en que son leyes justas o que tienen que seguir funcionando. Pero hay otras leyes que el mismo autor las creó, las estableció, por lo tanto todas son perfectas y todas deberían funcionar bien el día de hoy, pero no funcionan porque no van de acuerdo a la cultura. Y amados, hemos hablado un poquito de esas cosas, pero las que yo considero más revolucionarias o más, porque siempre surge también pero Jesucristo le dijo perdonó a la adúltera, y en la Torá decía que la adúltera tenía que morir. Pero tú estás equivocado. Lee, dice que los adúlteros tenían que morir cuando eran pescados los dos en el pecado, y a Yeshua le llevaron solo a ella. ¿Era justo que él la matara a ella si no estaba el otro? No. Entonces por eso es que no lo hizo, no porque no estaba de acuerdo con la Torá. Además, le dijo a la mujer: vete y no peques más. Por lo tanto, el mandamiento seguía vigente. No le dijo: te perdono, vete y siga la fiesta, búscate otra. No, le dijo: no peques más. Y ya nosotros sabemos, 1 Juan 3:4 nos da la definición de pecado, que todo el que peca infringe la Torá, porque el pecado es la infracción de la Torá. Amados, sabemos que los evangelios y todos los libros del Brit Hadashah fueron traducidos desde los manuscritos manipulados por Roma. Tenemos que tener presente eso. Yo he demostrado, amados,
algunas oportunidades, omisiones, palabras cambiadas. Toda la teología que supuestamente vemos de Pablo en Romanos y en Gálatas es una porquería. Créanme que es una cosa que da coraje, da así como uno ve la maldad, o sea, uno ve que eso no es un error, porque no puede ser un error que metan la palabra judíos donde no están judíos. No es un error que pongan una palabra ya no cuando dice también. Cambia totalmente, pues. Totalmente. Entonces, uno ve contradicciones en la Biblia. Como lo que acabamos de mencionar, mi hermano, dice lo de justificados. El mismo Pablo en el mismo libro de Romanos dice, porque la justificación, los justos no son por las obras de la ley, sino por la fe. Pero el mismo Pablo dice en Romanos 2.25, creo 2, ¿qué dice? No recuerdo. En Romanos 2 dice, porque no son los oidores de la fe los que serán justificados de las obras, sino los hacedores de la ley. Ponte de acuerdo con Pablo. En el mismo libro nos dice es por fe y no por obras, y luego nos dice que también es por obras. Entonces es cuando nosotros tenemos que saber, a ver, entonces esa aparente contradicción, ¿cómo la resolvemos? Cuando vamos a las herramientas del interlineal y de esto y del contexto y todo, vamos a encontrar la respuesta. Y siempre va a ser esas añadiduras, esas palabras cambiadas, manipuladas por la iglesia romana. No en vano, los manuscritos se llaman Vaticano, el texto Receptus, o sea, son manuscritos que tienen como origen la iglesia de Roma. Pero cuando vamos al Tanaj, que es traducido del hebreo, la cosa es distinta. Es distinta porque ahí encontramos las palabras y claramente podemos darnos cuenta de las cosas, amados. No cesemos de, con amor, debatir. Debemos estar preparados para explicar solamente esta palabra emuná. 20 años de cristianismo, amados, ¿qué es creer? ¿Cómo? ¿Se imaginan? Creer. Mire todo lo que podemos hablar aquí, todo lo que hemos conectado hoy día. ¿Cuántas palabras hemos conectado con la misma raíz de la palabra emuná? Eso es una palabra. Que esto jamás, en el cristianismo jamás, simplemente hubiera sido creer y punto, yo tengo que creer y ya, se acabó. Que el Padre nos ayude y nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú unjas con tu gracia y tu favor, que Señor eterno hagas resplandecer tu rostro sobre tus hijos, que hallen y encuentren el favor ante ti, que les concedas el shalom, Padre. Es la oración que tú nos dijiste que diéramos a los hijos de Israel, a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por los que han venido hoy, gracias por cada familia que está aquí reunida, Padre. Nos alegramos y nos gozamos de estar juntos nuevamente, congregados junto con todos nuestros hermanos que están en otros lados también conectados a nosotros. Permítenos, Señor, hablar, perseverar, sin contienda, sin ira, con mansedumbre, con amor, mostrando tu palabra, dejando que la Escritura se interprete por sí misma. En Yeshua el Mesías te damos gracias, y en esta hora, Padre, vamos a compartir el pan y el vino, tal como Yeshua con sus discípulos y los primeros creyentes lo hacían siempre, que se reunían como congregación para partir el pan, para recordar el sacrificio de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Amén. El Padre les bendiga y les guarde, hermanos, y les dé shalom. Bendiciones.